Bueno, muy buenas tardes a esta nuestra cuarta charla del día. En el marco, les contextualizo un poquito, tenemos invitados de Nueva Zelanda, que ya es viernes 9:40 de la mañana. Bienvenidos, les damos el agradecimiento a Norma, a Mijares, a Gisela y a estudiantes de la universidad que nos acompañan. También nos acompañan colegas de Chile, al doctor Mario Carvajal. También tenemos a otros miembros de la red de México, de Colombia y de Chile y de Ecuador también. Así que les damos la bienvenida a esta última charla, como les comentaba, que vamos a abordar el tema de retos y desafíos de la educación superior desde una mirada intercultural. Comentarles que esta actividad se realiza en el marco del cierre del proyecto sobre prácticas de apropiación cultural juvenil con estudiantes universitarios de Colombia y de Costa Rica. Un proyecto de investigación que se inició en el 2018 y culmina en el 2020, y dentro de los resultados o de los objetivos comprometidos en el proyecto ha sido precisamente generar algunas recomendaciones para la educación superior en relación al tema cultural, educación e intercultural. En ese sentido, les damos la bienvenida. La dinámica de la actividad va a ser la siguiente. Cada expositor contará con 20 minutos para realizar su disertación y después abriremos un espacio para preguntas. Así que recordarles mediante el chat realizar sus preguntas. Si requieren certificado de asistencia, anotar sus nombres si no lo han hecho en otro momento y realizarnos la valoración de la actividad hacia el final. Vamos a empezar con la doctora Norma Rosales Anderson. Ella es argentina y vive en Aotearoa, vamos a ver si lo pronuncio bien, Aotearoa, Nueva Zelanda, durante las últimas 3 décadas. Tiene experiencia en gestión en los campos de la salud, educación y el trabajo social. En la actualidad, Norma es profesora principal de la licenciatura en Estudios Sociales Biculturales de Guananga, Aotearoa, Organización de Educación Terciaria Maorí. Su interés de investigación es navegar por los espacios indígenas y neoliberales dentro de la educación terciaria. La tesis doctoral de Norma es una investigación tripartita sobre el renacimiento académico en contextos terciarios para los pueblos maorí, Aotearoa, Mapuche, en Chile, y Mocovi, en Argentina. Norma continúa sus trabajos en interculturalidad junto con sus compañeros maorí y de Sudamérica. Norma y a todo su equipo que la acompaña, le damos una cordial y calurosa bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y le voy a dar la palabra para que haga una introducción en el idioma maorí a Mijares. Yes, go on. Tēnā tātou katoa, he mauri tū, he mauri tau, he mauri tū whiwhia, he mauri tū rārawa, he mauri nō hea, he mauri nō rani nō nuku, tēnei te mauri kia whakapiki, tēnei te mauri kia whakakake, te mauri o ngā atua, te mauri o ngā tūpuna, te mauri o ngā tū, te mauri o ngā pō. Kia puta ki te whaiao, ki te ao mārama, uhi, wero, nau mai te toki o rono, haumie, hui e i, tāiki e. Te mihi tuatahi ki tō tātou nei matua nui te rani, nāna te tīmatana me te whakamutunga o tēnei au katoa. Te mihi tūrua ki o tātou nei mate ki wainganui a tātou, ko eke ki rungi i tērā waka tino nui o tamarereti, arā ko matariki nui tērā. Hoki atu koutou ki a rerenga wairua, ki ngā toka panga o Rarotonga, kia Savai a Hāmoa, kia nuku alofa i a Tongatapu, ki Raiatea i a Tahiti, tainoro atu ki te tau tātou nei mātua tīpuna, Hawaii ki runga, Hawaii ki raro, Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki pāmāmau. O tira hoki mai ki a tātou, ko tatau mai nei ki rungi i tēnei ipurangi, arā te zūnanga, me te zui me ki, o tira tēnei he mihi kautone kia koutou. Mihi kawana ki ngā paimaunga e tū atu nei i roto i tēnei rohe o te pane o Matoho, arā ko Māngere tērā, kei ko nā tō tātou nei wānanga o Aotearoa, anō rā me mihi kautone ki ngā wai e huri rauna i ngā maunga, arā te wai o Waitemata, te mānukunukutanga hotu roa, anō rā nā wai o ngā awa ki Wainganui a tātou. Tēnei he mihi kautone kia koutou, o tira kia koe e te rangatira Mārio, anō rā kia koe whaia Norma, mō koutou nei tono kia hau ki te
mihi atu kia koutou katoa. Kia koutou kia tātou nei whanaunga kia Amerika ki te tonga, tēnei he mihi ka otoni kia koutou, wa tātou nei whānau ki roto i Ameriko, tēnei he mihi ka otoni kia koutou anō. Nō reira, huri noa tō tātou nei whare, tēnā koutou, o tira, tēnā tātou katoa. Tauana, kia koe whai anō ma. Kia ora, Mihaere, and thank you. Muchas gracias a todos los presentes, a los colegas de Latinoamérica, y para decirles que nosotros tenemos la tradición de siempre tener nuestras presentaciones primero en el idioma indígena de nuestra tierra. Y ahora entonces voy a seguir con mi presentación. En esta mañana y la tarde de ustedes les vamos a hablar entre Mario y yo sobre las miradas que tienen las miradas indígenas de Tehuananga o Aotearoa, que es la universidad donde yo estoy trabajando desde los últimos 11 años. Y como ha dicho Carol, he venido a Nueva Zelanda en las 3 últimas décadas. Y para decirles y poder compartir con ustedes las diferencias en las miradas en una educación donde los dos mundos se comparten continuamente, que es el mundo neoliberal y el mundo indígena. Así les he comentado que, como verán, las latitudes que son iguales desde donde partí en Argentina y a donde llegué a Nueva Zelanda. A pesar que Nueva Zelanda son 2 islas, cuando uno está en ella se olvida, es como si fuera un continente, porque nos olvidamos que estamos en una isla, las dimensiones son bastante grandes. Para hablarles sobre Wananga, Wananga está establecida con la ley de Nueva Zelanda, y realmente es como una universidad y así está caracterizada. Tenemos que cumplir con todas las dimensiones y con todas las miradas del mundo de una universidad, con la diferencia que tenemos los cuerpos de conocimiento sobre Ahuatanga Maori, que es la tradición maori, y de acuerdo con Tikanga Maori, de acuerdo con todas las costumbres. O sea que estamos permanentemente navegando 2 mundos. Pero el mundo neoliberal, no lo dejamos. Y sobre esos 2 mundos es lo que les vamos a explicar cómo se desarrollan. La Wananga ahora, como les dije antes, tiene todos los conceptos de una universidad, pero los principios y la historia fueron distintas. La historia fue que en el año 1983 había muchos estudiantes en el país que no llegaban a terminar sus cursos en las escuelas secundarias convencionales. Y sobre todo en los pueblos de Nueva Zelanda surgieron pandillas de alumnos expulsados. En un pueblo que está a 200 kilómetros más o menos de la ciudad de Auckland, esto fue observado por un agricultor que se llama Rongo Wetere. Digo se llama porque él todavía vive y está viviendo en Canadá, y otro señor que era un maestro. Y entre los dos decidieron hacer algo por esas pandillas de estudiantes que estaban, digamos, yendo por malos caminos. El gobierno no apoyó esta iniciativa. Esta iniciativa ellos la comenzaron en el garage de la casa de Rongo, y algunas personas del pueblo fueron a ayudar. Pero desde el año 1987 hasta el año 1993 no hubo ninguna financiación gubernamental. Y en ese momento la gente, los maestros que estaban enseñando no cobraban ningún dinero. Recuerdo que no hace mucho tiempo, como una de las personas que estaban trabajando en ese momento nos decía, ustedes a veces se quejan que no les aumentan los sueldos, y nosotros no tuvimos sueldos por todos esos años para que esta organización pudiera surgir. Y durante ese mucho tiempo hubo manifestaciones, la gente se reunía, fueron a la casa del gobierno que está en Wellington. Recuerdo
un día de lluvia muy, muy fuerte, donde estaban todos allí reunidos y se hacían peticiones, y hubo muchas cuestiones para que Huananga pudiera resurgir. Y en el año 1993 hubo reconocimiento legal de Huananga. Y Huananga desde ese momento ha estado a la par de las universidades y a las escuelas politécnicas y la Escuela de Formación de Profesores. O sea, están todos tienen que desarrollar los mismos cuerpos de conocimiento, y como les dije antes, con la diferencia de que Huananga tiene que cumplir con los dos mundos. Una de las miradas diferentes de Huananga es que se comienza con los niños de preescolar, que se llama cojangareo. Esos niños van a Curacaupapa, que es la educación primaria, o sea que continúan. Son biculturales y bilingües, en el sentido que hablan los dos idiomas, generalmente maori desde un comienzo, pero no dejan al inglés. Farecura es la educación secundaria, o sea, los alumnos ya siguen, y se ven todas las organizaciones e instituciones cerca de las Huananga. Y como último, la educación superior, que es la de Huananga. O sea, desde pequeños hasta que terminan con Huananga, pueden seguir, si así los padres y ellos lo escogen, en todo el desarrollo educacional. Las Huanangas ahora tenemos 35.000 estudiantes en todo el país, con 80 localidades distribuidas por el país. Son todas con una arquitectura muy distinta, muy bonita de ver, porque la gente maorí es muy artística y son los mismos constructores de las universidades. 50% de nuestros alumnos son maorí, 15% son de las islas del Pacífico, y después aceptamos y tenemos alumnos de todas las culturas, porque Nueva Zelanda es muy diversa. Les voy a pasar un vídeo para que tengan una idea de lo que es Huananga. Han visto una mirada muy rápida de Huananga, pero sobre todo la parte de cómo recibimos en una ceremonia de graduación, que es tan importante para nosotros. Y quizás hayan podido reconocer el haka, que es cuando ven a los All Blacks, que siempre se hace el haka. O sea, el haka pofiri es para que puedan ver a los estudiantes cuando se comienzan a graduar.
Y acá ven a un grupo de jóvenes donde están trabajando. La parte de Huananga que es diferente, quizás a lo que yo pueda conocer y lo que he visto, es que nosotros partimos del Tratado de Waitangi, que fue firmado en el año 1840, entre la corona de Inglaterra y la Tangata Whenua, la gente del lugar, la gente indígena del lugar. Y hubo siempre problemas porque el Tratado de Waitangi está en dos versiones. Lo que la gente maori firmó es la parte maori y la traducción de inglés es un poco diferente. Y allá se crearon desde ese momento problemas con las tierras, donde la interpretación fue distinta, porque la corona tomó muchas de las tierras, que todavía están en negociaciones. Ese Tratado de Waitangi se refirió a la parte de participación, protección y participación de ciudadanía, donde la gente que se llama Pakia, la gente blanca de Inglaterra, han tenido los mismos derechos o debieran tener los mismos derechos que la gente del lugar. Pero siempre hubo cuestiones, no es así tan blanco y negro como a lo mejor se puede hablar en unos pocos minutos. Y todas esas cuestiones hasta el día de hoy que todavía se están negociando y tratando, pero tratando de vivir en una forma bicultural, que a pesar de todas esas distancias que hay entre ellos, todavía se puede encontrar en una mirada donde puede haber beneficios para los dos. Este es el Tratado de Waitangi, donde ha podido representar a las dos distintas tribus. La Huananga antigua, antes de que se colonizara, ya existían las Huanangas y eran para individuos maori sabios con conocimiento maori. La diferencia de la Huananga moderna es que es para todas las culturas y el conocimiento no es solamente maori, sino bicultural. Los espacios son físicos y espirituales y todavía en el día de hoy se consideran a los líderes, que son los abuelos sabios, llamados tohunga. La parte donde es diferente a las Huanangas, como yo les decía antes, es que por el lado neoliberal nosotros en Huananga tenemos que seguir cumpliendo con la ley, con las legislaciones del gobierno. En gran parte tenemos la individualidad, es individualista, y estamos regulados por lo que conocemos de las 3E, la efectividad, la economía, la eficacia. Estamos basados por las políticas del gobierno, porque estamos subvencionados por el gobierno. Los alumnos pagan una parte, pero es menor que la que se paga en otras universidades, y gran parte es subvencionada por el gobierno. Por otro lado, en la parte indígena, en lugar de tener la ley, tenemos lo que es LOR, y todo lo que es LOR es referente a lo que es Tikanga y a todos los protocolos maorí, que son los que nos regulan. Nos referimos a la colectividad, a la concientización, como nos ha enseñado Freire, pero por sobre todo los valores. Los valores, tenemos los valores espirituales, donde están destacados desde el momento que uno entra en Huananga, porque están en las paredes, están en los lugares en todas, en las puertas, en los marcos, en retratos. Entonces se nos recuerdan esos valores constantemente. Las relaciones, el respeto, o sea, los valores son centrales, en lugar de, todos tenemos valores, pero en lugar de ser algo que lo seguimos por naturaleza, los valores se nos recuerdan constantemente porque están reflejados en todo Huananga. Cuando Mario ha estado con nosotros, él ha venido 2 veces a Aotearoa, Nueva Zelanda, y
y toda la gente de los distintos países, la gente maori y de las islas del Pacífico le hicieron agasajos, se vistieron con sus trajes, y eso es siempre lo que se hace cuando llegan visitantes. Si no hubiera sido por el COVID-19, los visitantes de nuestras tierras de Latinoamérica hubieran estado en este momento con nosotros. Quiero decirles que también hay alumnos y profesores de Latinoamérica, y acá tengo un vídeo para que los puedan escuchar ahí. Mi nombre es Oscar Peña Filigrana, soy abogado colombiano y licenciado en literatura y castellano. He vivido en Nueva Zelanda hace aproximadamente 3 años. El proceso de reasentamiento ha sido bastante interesante en Nueva Zelanda, porque cuando llegué al país no tenía dominio sobre el inglés, pero a medida que ha transcurrido el tiempo, pues me puedo comunicar con mucha facilidad en una segunda lengua, que es el inglés. Y aparte de eso, pues también poder ingresar a la universidad a estudiar otra carrera. Estoy adelantando en estos momentos una certificación en trabajo social bicultural en la Universidad Tehuananga. La ventaja de estudiar en la Universidad Tehuananga es que tiene mucha conectividad con la cultura afrodescendiente o indígena en Colombia. Hay principios que son muy similares, como el Kayakitanga o el protector del medio ambiente, la relación con la tierra, con el agua, con los mares, con los ríos, que hay profesionales docentes muy calificados como la doctora Norma Rosales, con la que tengo la oportunidad de discutir muchos temas en español. Aparte de adquirir el conocimiento en inglés y en maori, pues tengo la oportunidad también de discutirlos con ella en inglés y de recibir sus valiosos consejos y aportes, que realmente son bastante significativos, porque es una persona que tiene muy buenos conocimientos en el tema maori. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gisela. Soy de nacionalidad chilena, radicada en New Zealand hace más de 10 años con mi familia. Mi deseo de conocer más acerca de Aotearoa en el área de Social Service me acercó un día a Tehuananga, Aotearoa. Allí conocí a la doctora Norma, que me apoyó durante mis estudios de trabajo social y hoy en día en mi rol como kayako o profesora de Manaki Tangata o Social Services. Wananga me ha dado la oportunidad de conocer muchísimo acerca de Mataranga Maori, su filosofía y por sobre todo sus valores. Valores y creencias que nos acercan a todos como seres humanos, sin importar nuestra procedencia. Hoy en día me siento súper orgullosa y ser parte de Tehuananga Aotearoa. Puedo decirles que la experiencia de compartir y crecer en el ambiente multicultural ha sido personalmente y profesionalmente muy enriquecedora. Nambihi para todos. Kia ora, mi nombre es Lorena Echeverry, soy colombiana, estoy en Nueva Zelanda hace 2 años y medio y conocí a la doctora Norma porque estaba buscando la posibilidad de conocer un poco más acerca de la cultura Maori y Pacific Islands, y llegué a Tehuananga, Aotearoa, y uno de los aspectos a destacar de esta experiencia fue conocer el Kaupapa Maori, que es la filosofía, y las experiencias en el marae, compartir los encuentros, la oportunidad de reafirmar mi identidad y de conocer acerca de Maori Pacific Islands, tener la experiencia y vivir estos espacios con ellos. Yo creo que han sido muy positivos para mi adaptación en este país. Acá tengo un grupo de mis estudiantes que son los estudiantes de este año. Tenemos alumnos muy jovencitos, desde los 18 años, y los mayores son bien mayores, tienen más de 60 años. Y los grupos, cada grupo ustedes ven que hay gente mayor y hay gente joven. Es como similar a lo que se presenta en las villas de antes, donde las tribus se complementaban. Los jóvenes les enseñan la tecnología, los mayores les enseñan los valores. En Tehuananga tenemos todos estos distintos programas. Todos los programas tienen nombre en maori y los he puesto parecido a lo que puede ser en español para que tengan una idea.
y quisiera mostrarles a un grupo de qué es lo que los alumnos han hecho después del COVID-19, porque el COVID este año, como a todas partes del mundo, cuando apareció, nosotros recién estábamos en el comienzo académico y a los estudiantes del primer año no los conocíamos, o sea que tuvimos que prácticamente conocerlos por Zoom y más o menos al mes de estar trabajando, les pregunté que hicieran una pequeña demostración y acá van a ver cómo los saludos y los valores que antes teníamos de poder hacer cuando nos saludamos el hongi, que es conectarnos con la nariz, bueno, todo eso tuvo como que desaparecer y esta es una pequeña representación de que los alumnos lo han hecho para que ustedes lo vean. 뭐래 놨잖아. 어디 넣어놨어? 개츠페야쿠. 키치파이. 거기 거기 치키 초라해. 아 키치 맞춰. 다 기체 담아. Kia ora whanau. So it is quite challenging to try and find a quiet space within my whare, as you can hear. But in saying that, we adapt and we make changes. We have learnt to compromise with one another within my whānau to give each other the time that we need. Yeah, mauri ora whanau. Esto es una adaptación positiva de cómo los estudiantes vieron el COVID-19 y cómo igualmente tuvimos que seguir navegando entre los mundos. Mi compañera es una de las jefas de Wananga que hubiera estado conmigo hoy, pero tuvo que estar en otra parte del país. Ella estaba dando una clase en Zoom y como todos han participado nuestros perros, nuestros gatos, nuestros niños, y acá ven a la gatita que está a la derecha de la pantalla. Y así fue que durante todo ese tiempo pudimos estar juntos como lo estamos ahora. Eso es una mirada un poco rápida de lo que es Wananga, pero para que tengan por lo menos una perspectiva de cómo seguimos siempre navegando los dos mundos, que es una de las tareas que tenemos que desarrollar todos los días. Gracias a todos y lo dejo a mi compañero Mario para que continúe. Muchas gracias, Norma. En realidad, pues ha sido una exposición bastante interesante, ¿verdad? En relación a la experiencia de cómo la universidad se encarga precisamente de mediar culturalmente todos estos saberes y haceres que son realmente importantes. Vamos a presentar a Mario Carvajal Castillo. Él es profesor de música en Chile, licenciado y magíster en educación. Es doctor en Educación con mención intercultural de la Universidad de Santiago de Chile.
Su quehacer investigativo gira en torno a la educación intercultural y la música. Se desempeña como docente en la Universidad Académica de Humanismo Cristiano en Chile. Ha participado como expositor en seminarios, congresos, simposios nacionales e internacionales en Chile, Colombia, México, Costa Rica, Argentina y Nueva Zelanda. En los últimos años ha organizado diferentes encuentros en educación intercultural entre Nueva Zelanda y Latinoamérica. Hace parte de varias redes de trabajo, entre ellas Red de Metodología Crítica, Red Iberoamericana de Etnografías Colaborativas y Comprometidas, Red Latinoamericana de Investigación Musical, RELEM, y en la Red Iberoamericana de Estudios Interculturales e Interdisciplinarios, Red INTER. Actualmente director de la carrera de Pedagogía en Música en la Universidad Académica de Humanismo Cristiano y miembro del Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina, IPECAL. Además es miembro del Consejo Editorial de la revista Eufonía de la editorial Grao, Didáctica de la Música, y presidente de la Asociación de Directores de Carreras de Pedagogía en Música en Chile, ADEMUS. Sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Carvajal. Muchas gracias. Voy a proyectar también. Voy al inicio. Creo que, ya, bueno. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los organizadores de este evento. Para nosotros, Norma y sus estudiantes y colegas, es un placer poder reflexionar colectivamente junto a ustedes en torno a esta idea de la cultura y la educación superior, mirados desde una perspectiva intercultural. Una mirada, podrían haber muchas miradas, ¿cierto? Queremos, bueno, agradecer a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Simón Bolívar, por esta jornada académica y en particular a ustedes, a la doctora Carol Morales y la doctora Aura Aguilar, por su invitación y al Instituto de Investigación en Educación y la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. Durante este año, durante este semestre de pandemia, generamos un conversatorio internacional titulado La interculturalidad, un proyecto ético y político en acción, donde se presentaron 4 experiencias de educación superior con enfoques interculturales e inclusivos, donde participó la Universidad de Tehuananga o de Taroa, la Universidad de Veracruz, la Universidad Veracruzana Intercultural, la Academia, mi universidad, y la Universidad Autónoma de Chile. Lo señalo porque me gustaría recoger algunas ideas centrales que aparecieron ahí y que a lo mejor podían servir en el marco de este contexto. Me gustaría tener como 3 preguntas orientadoras o movilizadoras de la reflexión. En primer lugar, la necesidad de ofrecer un proceso formativo culturalmente pertinente e inclusivo en el sistema educativo. ¿Es posible esto de la inclusión y la calidad? ¡Quiero un dulce! Momento, ¿eh? ¿Y qué concepto de cultura está a la base de nuestro enfoque intercultural educativo? Y cómo son movilizados los procesos culturales identitarios en el entorno de aprendizaje en nuestras aulas universitarias. ¿Qué es la tensión o el diálogo entre los procesos culturales y los procesos? Tranquilidad, Mario, no se preocupe, eso es parte de todo. Nos hemos acostumbrado, no tengo un gato, pero tengo una niñita que es como 10 gatitos juntos, ¿verdad? Tan divina, bueno, la Amanda, deberías de presentármela. Sí, es un temazo, las condiciones humanas, como uno se desempeña, ¿cierto? Bueno, el primer tema, que es la necesidad de ofrecer procesos formativos culturales pertinentes e inclusivos en el sistema educativo. ¿Es posible esto de la inclusión y al mismo tiempo ofrecer procesos de calidad? Creo que es una disyuntiva que hay que resolver. Creo que consideramos que el reto aún está pendiente, esto de interculturalizar la educación superior y diversificar los procesos formativos de ciertos, o en virtud de ciertos parámetros culturales e identitarios, de acuerdo a los sujetos que la institución está atendiendo, ¿cierto? En esta perspectiva, pareciera ser que hemos avanzado en ciertos niveles del sistema educativo, por ejemplo, en los contextos de los jardines infantiles o el cojangareo en el caso de Nueva Zelanda,
pero en Latinoamérica es difícil reconocer todos los procesos o todos los niveles interculturalizados, desde la primaria o de la preescolaridad hasta la educación superior. Eso es muy complejo, incluso en México. Hemos llegado hasta la secundaria, pero ya a nivel universitario creo que el tema de incorporar nuevos saberes y haceres a este templo del saber, llamado así universidad, esta sigue siendo una suerte de monasterio que ha canonizado ciertos saberes por encima de otros y que se ha cerrado y por lo tanto ha marginado aquellos saberes más pertinentes. No basta con potenciar modelos o políticas pro diversidad y enfoques interculturales. Es necesario, por lo que se ha señalado, que las mismas universidades también tienen que interculturalizarse. Es uno de los elementos que apareció dentro de esta jornada desde la mirada de la Universidad Veracruzana intercultural. Si bien la interculturalización del currículum y la práctica educativa pro diversidad han ido creciendo en su demanda en el escenario socioeducativo, aquello no se ha llevado a cabo tal vez con el ritmo esperado ni con la pertenencia cultural adecuada. Por lo tanto, se plantea que una educación intercultural, además de postular un principio de inclusión social, también debe promover la pertenencia cultural y lingüística de lo que se enseña y aprende en el aula. Aquí están viendo ustedes 3 universidades muy representativas que viven en función de ranking y creo que eso es muy complejo. Esos son los parámetros que alimentan el imaginario de la idea de calidad al interior de nuestras instituciones, en particular en Chile. Bueno, quisiera también señalar que ahí estoy presentando la sede de Altas Montañas. Bueno, la doctora Carol también conoce, ¿cierto? Ahí en Veracruz. La educación, ¿sí? La educación en contexto de sociedades culturalmente diversas ha transitado de la asimilación a la tolerancia y luego al reconocimiento de diferencias. La coexistencia en la diversidad ha llevado, con base en la resistencia y organización de los pueblos indios, al reconocimiento de los derechos civiles, políticos, sociales y educativos. Y como consecuencia de todo este transcurrir, se ha ido reivindicando en el plano de las emergencias sociales el derecho a tener y crecer con una identidad particular y del mismo modo resguardar y fortalecer el sentido de pertenencia a una colectividad sociocultural. Tales problemáticas se han ido posicionando en temas centrales en la configuración de una sociedad globalizada más inclusiva, más igualitaria, más justa y por ende podríamos llamar más democrática. Las sociedades actuales, donde conviven expresiones modernas y tradicionales, tanto la escuela como la universidad son ahora espacios más complejos, intensos y por lo tanto, o en consecuencia, nos plantea el difícil desafío de vivir juntos iguales desde los singularismos particulares que cada sujeto e individuo, tanto cultural como particular, adscribe. Esto es un Marade por dentro y ahí está el saludo Maori, ¿cierto? Hay niños, entonces es bonito ese entorno de aprendizaje que es una especie de cómo la cultura también está al interior de la universidad o cómo la universidad también va a la cultura, que es un poco lo que quiero proyectar en esa imagen. Entonces esta idea de cultura, diversidad, igualdad, inclusión, justicia social, lo que Dietz o Gunther Dietz llama la gramática de la diversidad, no son conceptos semánticamente cerrados o ontologizados, requieren ser repensados constantemente y problematizados desde sus contextos sociohistóricos especificadores. Por lo tanto, la historicidad de estos principios o valores permitirá la viabilidad histórica de su concreción. Ejemplo de aquello es la creación de la Guananga, precisamente en Nueva Zelanda, que configura procesos formativos biculturales y cuya visión es la transformación no solamente del estudiante, sino que de toda la familia, ¿ya? Por lo tanto, esa es una visión de futuro que mueve el quehacer, el sentido tanto espiritual como los procesos formativos en ese alcance que es la transformación. Y lo ha logrado bastante bien, porque han ido más allá de sus fronteras institucionales, sino que
Nueva Zelanda se ha apropiado, o no se ha apropiado, se ha empapado de la mirada maorí, ¿ya? En nuestro continente, la interculturalidad, en cambio, surge desde el conflicto, y bueno, también en Nueva Zelanda, pero aquí todavía está el conflicto latente, y de este modo la educación intercultural reviste de esta condición. Esta se ha movido entre las ansias del reconocimiento de la diferencia cultural y la estrategia de interacción. Para entender los problemas relacionados con la diversidad y la diferencia es necesario incorporar la dimensión estructural, vale decir las desigualdades socioeconómicas, dado que éstas constituyen el escenario donde dan lugar estructuras subyacentes e históricas que especifican las problemáticas de la diversidad en contextos sociales. Estas desigualdades estructurales son transversales a problemáticas tan diversas como lo étnico, lo lingüístico, la desigualdad de género, el reconocimiento de la orientación sexual, la exclusión geográfica, por ejemplo, de zonas rurales alejadas, estudiantes con necesidades especiales, niños trabajadores y las diferentes fuentes de identidad. Bueno, este es el territorio mapuche que dice ni chileno ni argentino, por lo tanto todavía hay imaginarios, y imaginarios también de reivindicación y de lucha. Cabría señalar que yo me desempeño académicamente en un contexto, en consecuencia, en virtud de este paréntesis estructural, ¿cierto? Considero que no basta con levantar grandes conclusiones solo incluyendo en la reflexión, esta que estamos realizando, el binomio educación y cultura. Se hace necesario incluir otros niveles y dimensiones a la hora de emprender el proceso de aprehensión problemático, por ejemplo, incluir el nivel económico, el nivel político o etnopolítico, el nivel psicosocial de los sujetos, el nivel ecológico, porque también hay una pata de la sustentabilidad en todos estos proyectos interculturales. El tema del poder no puede estar ajeno en la reflexión. Y, por señalar también, la memoria colectiva. Es una totalidad, lo que estoy proyectando es una totalidad epistémica, dinámica y articuladora que nos permite organizar nuestras ideas y reflexiones en conformidad con lo que impone precisamente la propia realidad en términos de su comprensión. Cabría señalar, como lo estoy diciendo y como lo explicó la doctora Carol, yo vengo de un país neoliberal, no solamente en lo económico, sino que también en ese caudal se ha desbordado y ha llegado en lo político, en la parte educativa, y por lo tanto estamos jugando con ese tipo de reglas. Y por eso se hace complejo la interculturalización o la diversificación de los procesos formativos, en particular en la educación superior. Un modelo de sociedad neoliberal que impregna su lógica en todos los espacios sociales y por lo tanto también su lógica homogeneizadora y estandarizadora en todos los espacios del sistema universitario chileno. Una fuerza heterónoma que genera una forma de ser universidad, como lo diría el profesor Semmelman, una epísteme institucional que no siempre se abre a la diversidad subyacente que la constituye. Me gustaría señalar aquello, puede ser que en este país tan hermoso como Costa Rica, y en particular la Universidad de Costa Rica, esta problemática empresarial no esté presente. Instituciones que se alimentan y se proyectan en su existir desde la lógica de los indicadores y la rendición de cuentas. Me gustaría recuperar estas dos preguntas de la coordinadora de inclusión e interculturalidad de la Universidad de Chile, Daniela Núñez, que plantea y creo que ejemplifica bien en este cuestionamiento la sangre que tiene la institución superior en Chile. Ella se plantea cómo las instituciones de educación superior en Chile responden al desafío de incluir en el seno de la excelencia académica y la alta selectividad a pueblos indígenas con diferentes formas de cultivar el conocimiento. Y a partir de ello también se pregunta si existe cabida para el reconocimiento y valorización de otras formas de aprender el mundo dentro de la formación curricular y la vida estudiantil tradicional de la comunidad universitaria. En este sentido, la pregunta o el desafío de fondo es, y vuelvo a recuperar la idea inicial,
cómo se interculturaliza la universidad tradicional. ¿Ya? Y pareciera ser que ese es uno de los grandes problemas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tipo de experiencia existe? ¿Cómo se visibiliza y se atiende la diversidad en estas instituciones de educación superior? ¿Es posible incluir sujetos que históricamente estaban excluidos y a la vez ofrecer procesos de calidad? ¿De qué calidad estamos hablando entonces? ¿Qué desafío educativo implica todo aquello? ¿Qué tipo de capacidades se deben desarrollar? Los enfoques interculturales y el reconocimiento del otro tienen ciertos correlatos con la historia de cada país y en consecuencia, para una buena comprensión de la especificidad de los modelos educativos interculturales, supone necesariamente historizar dichas experiencias, pensarlas en contexto histórico, más que en simples objetos en términos de estudios disciplinares. Una apuesta es no caer en la tentación de comparar y definir qué modelo es el mejor o el modelo ideal. Más bien, el desafío es reconocer el valor y la pertinencia cultural de las propuestas educativas en cada contexto. Lo dicho hace referencia a la necesidad de interculturalizar las instituciones y no institucionalizar la interculturalidad, que a menudo esa es la gran trampa. El doctor Matos señala, en este sentido, que las características de cada experiencia depende de aspectos particulares de los contextos donde se desarrollan y de los actores participantes en ellas. No se trata de estudiar mejores prácticas, sino de analizar prácticas particulares, procurando aprender de ellas lo que resulte posible, tanto de sus logros y aciertos, como de sus errores, y buscar modelos a replicar. Estos son los encuentros que hemos realizado en los últimos 5 años. Ahí está el MARAE, está el saludo, está investigaciones que se han hecho en Tehuananga. Esto fue en Tequila, allá en Veracruz. Estos encuentros culturales nos permite establecer miradas cruzadas, que es un poco el objetivo de este evento. Por ejemplo, lo que comparte la doctora Norma Rosales Anderson, la experiencia de Tehuananga o Ataroa, implicaría reconocer el contexto histórico donde surge dicha experiencia. Una propuesta que busca la transformación de la familia, vale decir, el Guanao, a través de la educación y a través del ACO, que serían los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero hay que considerar que existe el Tratado de Waitangi, firmado el 6 de febrero de 1840, que ha hecho posible el desarrollo de la cosmovisión maorí en el contexto de Nueva Zelanda. Es imposible de potenciar en el contexto chileno, un país históricamente racista, clasista y arribista, este tipo de experiencia. Esto implicaría mapuchizar el tejido social desde los principios de la vida buena, mapuche, por ejemplo, parafraseando a Diego Encalao. Pero lo que sí existe es el extractivismo de los referentes culturales por parte de ciertos empresarios y que para ello todo vale. Son una suerte del MMA, del extractivismo. En Latinoamérica existen muchas y variadas experiencias de educación superior que han ido poco a poco incorporando en sus modelos educativos enfoques interculturales, algunos ubicados en contextos indígenas, así las llamadas universidades interculturales en México, donde la universidad ha tenido que ruralizarse en vista de atender pertinentemente a esas poblaciones históricamente marginadas por esto que hemos llamado templo del saber universitario, y al mismo tiempo tratar de evitar los procesos de migración interna de campo a la ciudad de estos muchachos jóvenes indígenas. Pero también encontramos experiencias de educación superior en contextos urbanos que han asumido el desafío de interculturalizarse, no del todo, pero sí podemos observar ciertos avances. En Chile, en el caso de mi universidad, pronto vamos a lanzar esto que es Experiencia Latinoamericana de Educación Superior e Inclusividad. En Chile se puede observar experiencias que van desde brindar cursos y asignaturas específicas sobre cultura y política indígena,
así también lenguaje como visión indígena, derechos humanos e interculturalidad, que es una de las cátedras que nosotros ofrecemos, ya sean estas asignaturas electivas o ventanas curriculares al interior del flujo curricular de la formación universitaria. También podemos observar seminarios, cátedras de interculturalidad, multiculturalidad, cátedras de colonialidad, enfoques descoloniales. Por cierto, abundan centros de estudios interculturales o indígenas. Hay programas de acción afirmativa, por ejemplo, becas y tutorías de acompañamiento. Son una suerte de acción afirmativa. También podemos señalar la existencia de programas de formación de pregrado, señalar la Universidad de la Frontera con su programa de educación de profesor intercultural. Hay magíster, diplomado, incluso un doctorado de donde nosotros hemos salido, ¿cierto? De interculturalidad. Sin embargo, no tenemos todavía una universidad intercultural como sí acontece en México, en Nueva Zelanda, en Bolivia, en Perú. En este sentido, bueno, aquí hay una experiencia en la Universidad de Chile que tiene su RUCA al interior de su universidad. Hay cursos de Mapudungún, ¿cierto? A nivel básico, son programas. Aquí hay los centros de investigación que utilizan el conocimiento indígena para, no sé si es una lógica extractivista, pero hay pocos indígenas en estos grupos de investigación. Para ir resumiendo esta parte, creo que es necesario rescatar algunas aclaraciones que hace Günther Dietz en virtud también de los estudios que ha hecho Mato, que desde las 90 experiencias latinoamericanas se podrían resumir y agrupar en 6 categorías y cada una con diferentes grados de interculturalización, que va desde los programas de inclusión de individuos, ¿cierto? Como una suerte de diversificación de la matrícula, hasta lo que son las universidades interculturales. En Chile creo que llegamos hasta el punto 4, hay experiencias más o menos significativas al respecto. Ahora, sobre el tema que nos convoca acá, bueno, ¿qué pasa con la cultura a nivel superior? ¿Qué concepto de cultura está a la base de nuestros enfoques educativos interculturales? Creo que es bueno repensar eso, ¿ya? Si estamos situados desde una lógica esencialista de lo cultural o desde una mirada más constructivista. En este sentido, hay ciertos lineamientos orientadores que podrían mostrar un escenario, un entorno de aprendizaje pro diversidad. Por ejemplo, que las universidades realmente atiendan me perdí un poco. Esto se corresponde con un debate conceptual que se ha hecho necesario en términos de poner en la discusión elementos como en el ámbito de las propuestas educativas interculturales o aquella educación superior que intente interculturalizarse, ¿cierto? Puesto que en la mayoría de los enfoques interculturales se basa en una mirada esencialista o primordialista de la cultura. Frecuentemente las propuestas de educación intercultural recurren a lo que llaman en antropología emblemas de contraste o marcadores étnicos para constituir lo que llaman la demarcación cultural entre lo propio y lo ajeno. Como elemento opuesto y excluyente, por ejemplo, la lengua materna, la vestimenta, la comida, la medicina tradicional o ciertas prácticas socioculturales. Se advierte que aun cuando la antropología contemporánea ha abandonado una noción estática y esencialista de la cultura, la pedagogía intercultural en cambio persiste en acudir a elementos primordialistas para atender la pertinencia cultural de los procesos formativos. No obstante, la antropología contemporánea ha optado por una concepción antisubstancial. Así, la discusión teórica acerca de la interculturalidad, así como de los problemas que ésta desencadena en la práctica educativa, a menudo ha girado en torno al carácter esencialista y cuasi ontológico del mismo concepto de cultura. Ya el año 2003 plantea esta advertencia Dietz. Lo anterior se basa en términos de lógica en que el enfoque esencialista de la cultura pareciera que ofrece mayor correlación con la lógica de autovisibilización de los pueblos y sus marcadores culturales distintivos. Bajo esta mirada o criterio, todos los emblemas de contraste que utilizan las comunidades estarían ubicados en el corazón, territorio de lo propio, por lo tanto más estable, más homogéneo, más consciente y finalmente más puro.
lo que podríamos llamar una suerte de una mirada mosaica de lo cultural. Debido al avance a la avanzada multiplicación de las situaciones de conflicto y cambio, y en general por la extrema complejidad que reviste la globalización en todas las sociedades en la actualidad, la cultura ha dejado de ser representada como un lazo natural vinculado a contenidos, marcadores o emblemas, como una unidad total y coherente, circunscrita a los lugares determinados, sin transformación en el tiempo, como lo expresan los enfoques primordialistas. Dada esta reformulación en el concepto, y ya que confluyen conocimientos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, podemos reconocer que esta mirada primordialista ha sido reemplazada por un enfoque llamado constructivista. Como queda dicho, con frecuencia se ha dado por supuesto que la cultura es una entidad homogénea. Frente a esta manera de enfocar el problema se puede establecer como principio fundamental que una unidad no es sustancial sino formal. Es una organización de la diversidad. No sé cómo estamos con los tiempos. Mario, te quedan máximo 5 minutos. Ya. Entonces voy resumiendo, me quedan 2 hojitas, ¿no? O 2 ideas generales. Por consiguiente, la antropología se ha propuesto de construir todo aquel discurso esencialista que pretende presentarnos la diversidad de forma cultural como una diferencia de contenidos culturales. ¿Qué es lo que quiero señalar acá? Lo que quiero señalar, ya es tiempo de problematizar los enfoques educativos interculturales que son impulsados por las políticas educativas. Historizar la identidad conceptual de lo que llamamos cultura se hace necesario, y por lo menos pensar la interculturalidad desde sus propios límites abiertos, de modo de no ontologizar la interculturalidad. Quizás sea correcto concebir procesos en procesos formativos diversificados, culturalmente pertinentes, sobre la exigencia de poner un pie en este territorio primordialista, o vale decir el corazón de la cultura, esto que está en el centro, y el otro en los territorios culturales fronterizos y compartidos, y por lo tanto más híbridos y dinámicos. Surge entonces pregunta, ¿desde qué lugar nos situamos como universidad? ¿Dónde ubicamos nuestras respuestas y nuestras prácticas interculturales? ¿Qué tipo de reflexión despierta esta distinción conceptual? ¿Ya? Y eso es un poco lo que está reflejando este esquema que está en la pizarra. Y por último, la segunda pregunta que quiere dar cuenta de mi exposición es cómo movilizamos los procesos culturales e identitarios en los entornos de aprendizaje de nuestras aulas. Siguiendo en la línea de discusión anterior, es necesario para una correcta comprensión diferenciar entre procesos culturales y procesos identitarios y relacionarlo con la universidad intercultural, aunque cabe advertir que están íntimamente relacionados. Por un lado, los procesos culturales son procesos que se aprenden en la reproducción de prácticas culturales internalizadas, rutinizadas, situadas socialmente y por ello más inconscientes en los sujetos, observable en las praxis de los actores, mientras que los procesos identitarios se aprenden en la verbalización de los emblemas de contraste, condicionando de este modo un mayor grado de conciencia y abstracción de los mismos. Se puede reconocer en los discursos de los sujetos. Así, es necesario comprender que los cambios en los procesos culturales no equivalen a cambios en la identidad, aunque estén íntimamente relacionados, puesto que cada uno de ellos tiene su propia naturaleza de reproducción y producción. De ahí que se pueda dar el caso de que frente a una cultura emerja una identidad o varias identidades, o bien frente a una identidad se constituya una cultura en particular o varias culturas contenidas en una misma identidad. Es así que podemos observar prácticas culturales que se condicen con una lógica de reproducción cultural o esta imagen estática de los procesos proveniente del pasado, pero junto con ellos se aprecian prácticas culturales que se abren a lo constituyente de la realidad, en una lógica de producción cultural. Por tanto, podemos arribar que a la realidad cultural se mueve en estas dos aguas, una más visible y por ende más primordialista y otra menos visible y por lo tanto más formalista. Lo anterior nos permite plantearnos el desafío de ofrecer en el campo de la educación intercultural, o se le exige que sea capaz de compaginar en el aula estos dos elementos, esta mirada primordialista y constructivista.
Como hemos mencionado, los elementos culturales, al ser trasladados al aula, sufren una especie de alquimia pedagógica, convirtiéndose en procesos de verbalización cultural, o una suerte de tematización de la cultura, o lo que algunos llaman cultura discursiva. Hemos sostenido que, al parecer, la lógica escolar alimenta la esencialización y la folclorización de la cultura, lo que conlleva la teorización de la cultura, sin las expresiones de concreción que la constituyen. La confusión en los espacios formativos se da puesto que generalmente aparece en el aula, aparecen los procesos culturales como procesos identitarios. Así, el desafío tanto para la escuela o la universidad es intentar o insertar los procesos culturales con las relaciones sociales situadas que las caracterizan. Recuperando la experiencia que nos da Norma, se me viene a la cabeza la práctica maori de cantar por las mañanas sus guayatas en el contexto del aco, o realizar un karaki o una oración para transformar el espacio físico en un entorno de aprendizaje espiritual, vale decir, un guay ruatanga. Por lo anterior, se puede constatar que la cultura se reduce a la adquisición de ciertas competencias cognitivas y, junto con ello, a la aprehensión consciente de ciertos contenidos culturales. La función de la cultura en la escuela y en la universidad tiende a ser considerada como un contenido temático más, como ya se había señalado. Una posibilidad didáctica a objeto de sortear esta dificultad educativa es instalar en la universidad procesos metaculturales, vale decir, una praxis reflexiva en los espacios del aula, como una forma de concatenar los procesos culturales con los procesos identitarios. Y para finalizar, y a mi juicio, la importancia de este tipo de encuentros conversatorios interculturales radica que permite comparar experiencias que tienen un marco histórico específico y cuya especificidad histórica nos permite comprender el estado actual de los proyectos educativos interculturales, vale decir, nos permite conocer y ver el bebé desde su nacimiento, que sería el ángulo agonal de la historia. Nos permite observar los marcos axiológicos y la visión de futuro que nutren las propuestas formativas pro diversidad. En fin, hay mucho por conocer, aprender y construir, y es el presente, el espacio de tiempo de nuestra intervención. La realidad es construida por sujetos que se deben a construir. Y creo que ahí nos ubicamos nosotros, de tal forma de volcar la historia a nuestro favor y, en última instancia, darle una finalidad humana a nuestra experiencia. Esto es México hoy. Creo que hasta por ahí llegué. Muchas gracias. Tenacoto, Catoa. Ahí se me anduvo pegando. Muchas gracias, Mario. Eso. Sí, sin duda. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Mario, gracias a Norma. Tenemos por acá dos preguntitas. Una de ellas es una para Norma y otra es para Mario. Una de ellas, vamos a ver, que se me perdió por aquí por la hojita. Este es para Norma. Norma, ¿se considera la Universidad de Otarroa como una universidad intercultural? Y si es así, ¿qué aspectos permiten definirla y qué aspectos son importantes de considerar en la educación superior hoy para afrontar los retos culturales y poder incorporar esto que Mario nos hablaba de los procesos, ¿verdad?, culturales? En el año 1989, la ley permitió, la ley se avanzó en el sentido que se declararon las huanangas como instituciones formales. Es igual que una universidad en cuanto a los cuerpos de conocimientos que son los normales, que nosotros le decimos mainstream, que son los occidentales. Esas partes son iguales, pero se le han agregado los cuerpos de conocimientos maori, o sea que están los dos. Y siempre se nos dice que nuestras acreditaciones son dobles, porque tenemos que acreditar nuestra universidad paralelamente. No se llama interculturalidad, sino que se llama biculturalidad. Pero cuando en mis estudios del doctorado, cuando estuve en Chile y
en Argentina es el sentido bicultural es similar, porque en realidad se refiere a los conocimientos maori y todo lo que no es maori. O sea que abarcan todas las culturas. Esa es similar, pero en general, Aotearoa New Zealand se la considera también bicultural. Y la idea de biculturalismo puede tener distintas connotaciones, pero en cuanto a nuestra universidad o institución terciaria Wananga, se refiere a todo lo que es maori por un lado y todo lo que no es no maori. En eso abarca todo. En cuanto a las estructuras, en cuanto a los lugares donde nosotros desarrollamos nuestras clases, en parte es en el establecimiento que ustedes han visto algunas de las fotos, y a la vez en el marae, que son las casas maori, donde todos los protocolos son así. No, cuando los alumnos se reciben en Wananga, en casi todos los programas se reciben con los certificados que están en los dos idiomas, están en el idioma maori y están en el idioma inglés. Y eso desde ya que quiere decir que todos los estudios se han realizado en forma bicultural. No sé si está contestado o si queda alguna parte de la pregunta. Sí, sí, es que me llamó mucho la atención esto bicultural, ¿verdad? Y lo que Mario decía, entonces, entender un poquito ahí cuáles son esos elementos. Y usted diría, Norma, que específicamente este cuerpo de conocimientos maorí con un cuerpo de conocimientos, como usted lo denomina, occidental, esto en particular biculturaliza el currículum, ¿verdad?, de la universidad, y a nivel relacional, a nivel de interacción, ¿qué elementos nos permiten avanzar esta biculturalización del currículum a una cuestión más de interacción, más de mezcla, más intercultural? Porque las imágenes que usted nos proyectaba, a mí me da como esa sensación que efectivamente, ¿cómo es la relación entre estudiantes no indígenas e indígenas ya en la puesta en práctica? En la parte práctica, por ejemplo, en las clases, los alumnos se constituyen grupos porque todo lo que los alumnos tienen los assessments que tienen que ellos desarrollar, también están con los dos cuerpos de conocimientos diferentes. Los alumnos se los dividen en grupos y generalmente en cada uno de esos grupos hay una persona que conoce bien, uno de los alumnos que conoce bien, que ha estado quizás criado en el marae, y ellos conocen bien la parte maori. Y hay otros alumnos con todas las distintas culturas, donde se practica el ACO, una forma constante de aprender y enseñar, y practicando el hecho de que nosotros los profesores no les inculcamos y no les tenemos que enseñar todo lo que está en el currículum solamente, sino que se continúa aprendiendo, enseñando, aprendiendo dentro de las experiencias de cada uno de los alumnos que ya vienen con experiencias y con cuerpos conocimientos de sus tierras. Muchas gracias, Norma. Mario, la pregunta que quería hacerte gira en torno muy similar. Quisiera preguntarte, vos nos hablas de esa universidad intercultural, ¿verdad? Y nos hablas de avanzar un plano más ontológico, avanzar hacia un plano más epistemológico, axiológico, inclusive práctico, ¿verdad? De lo que es la puesta en práctica de la educación intercultural. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo pensás vos esa universidad intercultural en Chile? Desde esta experiencia que nos comenta Norma y de la que vos has estado bastante cercano, y esta relación de personas indígenas y no indígenas, ¿cómo pensás ese espacio de posibilidad de una educación intercultural en Chile? Bueno, Chile es un país extraño, pues. Entonces todo el sistema educativo funciona desde una ideología nacionalizante, una cultura, una lengua, una identidad. Por lo tanto, se hace complejo diversificar los diferentes elementos que hacen parte de los procesos formativos, que van desde el currículum, los espacios de interacción, los contenidos que tributen hacia una otredad, las didácticas que sean pertinentes, de acuerdo a las realidades de los sujetos que se atienden.
Pero también habría que hacer una distinción desde qué universidad se está pensando, o sea, en contextos rurales de alta densidad étnica, que lo podríamos llamar muy similar a lo que pasa en México. Creo que sería una experiencia muy similar en términos de ofrecer e incluir nuevos actores en la construcción de carreras que sean pertinentes, donde se genere un hábitus multilingüe, ¿ya? Y espacio de interacción horizontal, y tal vez recuperar que a lo mejor Norman no le dio el énfasis, que es generar un espacio espiritual desde el encuentro, porque el ACO no es solamente una traducción de enseñanza y aprendizaje desde una lógica occidental. Creo que esa transposición epistemológica creo que defrauda en cierto sentido la riqueza de la práctica bicultural de Huananga. ¿Por qué lo digo yo? Porque cuando parten todas las mañanas, tanto los niños del conjangareo y desde el rector, del CEO, todos cantan, lo que están haciendo es generar un espacio no físico, un espacio espiritual de contención, sobre todo aquellos sujetos que han sido invisibilizados y a menudo maltratados por una sociedad blanca también, y que podría ser un espejo de lo que vivimos nosotros. Entonces, esa posibilidad de tener un espacio seguro, emocional, para los diferentes estudiantes, tanto los maori, los no maori y los no maori, que pueden ser de los blancos, o los mestizos, o los iwis, que somos nosotros, ¿cierto? O de las islas del Pacífico, todos tienen un espacio que tal vez parten de un espacio común, fronterizo, de prácticas compartidas, pero cada uno vuelve a su lugar de origen. Entonces, la apropiación de la memoria, ese espacio seguro emocional, creo que sería un elemento fundamental para poder, dentro de lo posible, trasladarla a una experiencia nacional como es el chileno. O sea, cuando hablamos de un país como el nuestro, históricamente racista, clasista, arribista, imagínate qué tipo de subjetividad es la que emerge desde un niño indígena, ¿ya? Creo que hay que trabajar esa parte, no solamente pintarnos de colores interculturales y pensar que esa es interculturalidad. Yo creo que es mucho más profundo que eso. Es una práctica cultural donde elementos sagrados, espirituales, así como los contenidos y la apropiación de una memoria, permita generar una visión de futuro pertinente con los estudiantes y con los sujetos y con los actores que atiende esos espacios institucionales. Ahora, cuando pensamos en la universidad intercultural o inclusive en contextos urbanos, obviamente uno tiene que hacerse cargo no solamente desde la lógica del paradigma de la diferencia, que esa mirada más cultural, ¿cierto? Como una educación que dé cuenta de los referentes culturales que acontecen o que se dan cita en el espacio universitario. También es necesario poner en la discusión elementos como el paradigma de la desigualdad o igualdad, o el paradigma de la diversidad, ¿ya? Porque obviamente las diferentes fuentes de diversidad también quieren ser visibilizadas, sobre todo aquellos subgrupos que no alcanzan a ser visibilizados ni por las políticas públicas, ni por las categorías del otro, ¿ya? Entonces, nosotros estamos tratando de hacernos cargo, por ejemplo, el tema de la reivindicación del género, de la diversidad sexual, de los movimientos feministas, de las discapacidades, en fin, hay unas diferentes fuentes de diversidad que también quieren ser visibilizadas en las propuestas formativas, no solamente expresiones socioculturales, ¿cierto? Y ella además, una interculturalidad que también se hace cargo de incorporar sujetos que históricamente están excluidos de acuerdo a sus trayectorias formativas de primaria y secundaria, que no le alcanza en conformidad también con los filtros, en este caso la PSU. Por lo tanto, hay como tres elementos: un elemento cultural, un elemento en el plano de la diversidad y un elemento de la igualdad, donde lo mínimo son las condiciones. Por eso yo pongo estos elementos, lo político, lo cultural. Entre lo educativo y lo cultural podemos generar castillos en el aire, pero si colocamos lo económico, obviamente en el caso de Huananga, estamos pensando que los estudiantes que estudian trabajo social ahí, no es una simple reivindicación histórica de rebeldía respecto a las culturas hegemónicas. Ese estudiante
por lo menos el 100% de ese estudiante en Huananga tiene asegurado un puesto laboral. ¿Ya? No es solamente, y creo que ahí hay una distinción con las experiencias latinoamericanas. ¿Ya? No sé si el estudiante que va a la Universidad Intercultural piensa en su futuro, ¿cachai? Entonces, hay elementos ahí, como también lo económico requiere ser interculturalizado y qué tipo de formación, qué carrera, y también, obviamente, cuando hablamos de hábitos lingüísticos, también hay que reivindicar cómo se actualiza las lenguas maternas para nombrar la ciencia, para transformarla no solamente en ventanas curriculares, sino que también espacios de comunicaciones transversales. Bueno, el rollo es más o menos grande, ¿ya? Pero obviamente que no se puede extrapolar una experiencia con otra. El caso chileno obviamente requiere una mirada con mayor cuidado, porque el fantasma de los indicadores siempre lo vemos como fantasma de inquisiciones, ¿ya? Y nos miran, entonces, y eso permea una suerte de epistema institucional que se cierra más que abrirse hacia la diversidad que la contiene en términos subyacentes. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a los dos. En realidad creo que estas experiencias o lo que nos han relatado precisamente nos sitúan, ¿verdad? Por un camino largo que todavía estamos por recorrer, ¿verdad? En relación a favorecer procesos educativos más justos, más equitativos, al anhelo de verdad de generar una educación de calidad en medio de todo este mar de situaciones. Gracias por las experiencias, porque esta experiencia nos permite, me encantó la frase que tenía Norma ahí, mirando el presente, ¿verdad? En las diapositivas. Considero que todo esto nos permite mirar el presente con estas raíces culturales que nos permitan construir un futuro más humano, más solidario, más exitoso, más equitativo, que consideren todos estos procesos culturales, estas formas de ver el mundo, formas de ser y de estar en este mundo, que nos enriquecen como seres humanos y como humanidad, pero que muchas veces son utilizados para discriminar, para excluir, para segregar. Y es un llamado muy importante. Hay muchas cosas pendientes, muchas tareas pendientes, ¿verdad? Y muchas interrogantes todavía que plantearnos, sobre todo por dónde seguir el camino, ¿verdad? Con esto de la educación superior, dónde poner el acento prácticamente. Parece ser que algunas cosas nos devuelven un poco y nos hacen hacernos otros cuestionamientos que al inicio no nos habíamos hecho, pero precisamente estos espacios de reflexión son para eso, para hacernos otras preguntas, nuevas preguntas y redirigir el camino. No sé si alguna persona de los que están acá quieren referirse, hacerle un comentario. Si no, para darle la palabra a mi compañera Aura. Mira, solamente un paréntesis. Yo la primera vez que fui a Nueva Zelanda, a Te Huananga, iba a dar una suerte de conferencia, compartir una experiencia. Y antes de partir mi intervención, los estudiantes y colegas hicieron un ritual espiritual, un haka, una oración, y quedé como descolocado porque en las diferentes experiencias latinoamericanas siempre lo intercultural está subsumido a una lógica discursiva, incluso como una suerte de juego de ideas comprometida sin duda con los sujetos, pero la espiritualidad es un estado, es un espacio, como lo diría Maturana, Humberto Maturana, es una disposición emocional respecto al otro, y que en este caso está mediado por un espacio sagrado, donde no solamente estamos ahí presentes los que estábamos ahí, sino que también los maorí que partieron o que están en otro espacio de existencia. Creo que eso lo hemos reivindicado en la experiencia en nuestros encuentros, la espiritualidad que a menudo queda como atrapado en una lógica religiosa de tipo occidental. Eso es lo que quería señalar, que se me había escapado. Gracias. Perdón, Carl, si me permites agregar un momentito nomás. Como dice el doctor Williamson de Chile, hasta que no se reconozca lo sagrado, hasta que no se reconozca la espiritualidad, entonces la interculturalidad no va a poder avanzar. Lo que Mario hablaba, por ejemplo, es casi como de la vida cotidiana de nosotros. Yo sé que la ontología es así, pero no pensamos todos los días qué es lo que va a ocurrir, cómo lo vamos a hacer, sino que es natural.
Por ejemplo, a las 8:30 de la mañana él hablaba de la caraquía de nuestra oración. En todas las guanangas, toda la gente que está presente en ese momento va al atrio de la universidad y allí se dedican unos más o menos 15 minutos donde se hace el saludo, se hace una caraquía, la oración, se canta un himno y nos saludamos entre todos y después cada uno se va a sus actividades. Y es algo natural, no nos ponemos a pensar. Sí pusimos a pensarnos cuando entramos en el pandémico y muy pronto, tardó más o menos una semana para que en Huananga vinieron la directiva de hacerlo por Zoom. Y ahí nos reuníamos de todo el país a las 8:30 de la mañana y comenzó a ser también algo natural. O sea que esa espiritualidad comienza con una tradición, pero esa transmisión comienza para que todos los días nos recordemos de nuestras posiciones, de la epistemología, de cómo nos desarrollamos. Gracias, Norma. Aura, me dio mucha gracia, Gisela, que cuando Mario dijo cachai, a usted se le iluminó el rostro. Sí. Como que escuchó algo que se le hizo muy, muy familiar y que extraña. Sí, absoluto. Yes. Ahora. A mí me gustaría agregar algo en relación a lo que decía Norma y también Mario. Yo llevo viviendo aquí en Nueva Zelanda por 13 años. Tuve la oportunidad de ir a Huananga y conocer el sistema y aprender de la cultura, del lenguaje. Pero yo quisiera agregar algo que es importante. O sea, ¿qué es lo que, cuando ustedes preguntaban cómo es la relación entre nosotros como estudiantes o profesores de diferentes culturas, de diferentes lenguajes y cómo nos relacionamos unos con otros? La base del aprendizaje de nosotros alrededor de Huananga es básicamente relacionado a nuestra identidad y a nuestros valores. Los valores de nosotros, los latinoamericanos, y muchas otras culturas diversas, que tenemos muchísimas culturas alrededor de Huananga, de alguna forma link con los valores de los Tangata Whenua, de los Maori. Entonces, una vez que uno se conecta entre las dos culturas, llega un momento en que tú te sientes abierta a ser quien tú eres. Tú no necesitas ser más maorí es más que nada entendimiento mutuo. O sea, volvemos a las raíces de que nosotros somos como seres humanos, más que imponer una cosa con la otra. No es imposición. En ese sentido es bicultural, es dos partes que trabajan en el mismo espacio. Y ahí es donde juega lo más importante, que es como decía Mario, la espiritualidad o el guairúa, la parte espiritual que cada uno de nosotros trae, se conecta uno con lo otro. Entonces no hay ninguna rivalidad entre culturas. No hay rivalidad en quién conoce más o quién conoce menos. Se ponen todos esos conocimientos juntos, se trabaja juntos y se aprende juntos. En el espacio que bien lo dijo Mario, en Norma, en el espacio de ACO, donde todos participamos en el mismo nivel, aprendizaje en teaching. No es el profesor quien enseña o el estudiante quien enseña. Son los dos al mismo tiempo que trabajan juntos y crecen en ese sistema, en ese espacio. Pero fundamentalmente en base a la espiritualidad de cada uno, independiente. Esa es la forma en que yo lo he vivido, es mi experiencia, y de alguna forma estar aquí, lo que más ha hecho en mí, digamos, es apreciar mis valores, mi cultura, quién yo soy y de dónde yo vengo. Eso ha sido lo más importante del aprendizaje que he tenido aquí en Huananga y viviendo en Nueva Zelanda. Ahora mi familia prácticamente es chilena, pero también tengo pedacitos de kiwis aquí alrededor mío, de mi familia, mis amigos, mi whānau, que es mi familia, extendida o nuclear, como nosotros los chilenos decimos.
Entonces, desde mi perspectiva como chilena, conociendo el sistema chileno, cómo funcionan las cosas, lo más importante es el reconocimiento. Reconocimiento de la diversidad, reconocimiento que somos diferentes, que tenemos valores diferentes, pero al mismo tiempo podemos jugar el juego todos juntos, en el mismo sistema, sin diferencia, sin imponer unos con los otros. Eso es lo más importante que yo he vivido, y creo que si los chilenos se abrieran a las opciones de reconocimiento primero, y luego probablemente las prácticas, aprender las prácticas de cada uno, las formas de vida de cada uno, habría más entendimiento mutuo, que yo creo que eso es lo que falta. Eso era todo. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, le doy las palabras a Aura. Bueno, creo que ha sido una jornada muy importante para todos, y esto último que nos conmueve, que es la parte más humana. Creo que a los compañeros que compartimos allá en la Universidad Santiago de Chile, y cuando íbamos allí a ese espacio, Metro República, donde no sabíamos cómo iba a ser el derrotero de esto intercultural, y que cada uno hemos cogido una bandera y las hemos ido llevando y transformando y buscando nuestros propios conceptos, conclusiones con toda la teoría. Creo que eso es lo más importante, la parte humana, y seguir trabajando en estos temas interculturales. Creo que compartir este encuentro nos retrotrae a la condición humana desde lo cultural, que avisora unas prácticas de reconocimiento en todos los ámbitos de nuestras vidas, que a su vez permea la interconexión de lo político, la familia, el contexto, y que es la educación como simplificación del mundo social el que nos permite diluir las diferencias, y que se conecte la diferencia como patrimonio. Las experiencias del caso colombiano que vimos esta mañana, Costa Rica, el análisis de Chile, Nueva Zelanda, da una nueva luz para este camino posible dentro del sujeto y la historia. Hay una dentro de la síntesis que pudimos encontrar con el estudio que se hicieron de prácticas culturales entre jóvenes costarricenses y colombianos. Encontramos que hay una juxtaposición cultural que va entrelazando a los jóvenes universitarios colombianos y costarricenses, que va entre lo tradicional y lo moderno, que integra lo patrimonial y lo global como una forma de movilizar socialmente la vida personal y colectiva de la educación. De esa manera, en América Latina no solo se debe conservar el patrimonio cultural monumental que dejaron las culturas precolombinas, aquel que montó el barroco colonial y el que ha agregado la modernidad. Es preciso además preservar el patrimonio intangible, profesor Rojas Mix, donde lo característico de nuestra gente es que en lo fundamental de su experiencia estética ocurre en el marco de rituales y representaciones de carácter colectivo e histórico. Al tiempo se demora en las calles, sobre todo en esta parte del Caribe, en los rostros, en los techos, en las lecturas, en las conversaciones, en las plazas, en las calles, testigos y testimonios de una vida consciente de su tránsito de abundancia y nostalgia. Creo que esto además personalmente ha sido una experiencia interesante por estos años. Ver acá a Mario, la resistencia del pueblo chileno. Sabemos que vamos a volver a Chile como grupo de trabajo intercultural en algún momento, y vamos a celebrar todo ello. Agradecerle a las profesoras desde Nueva Zelanda. Interesante. Bueno, soy trabajadora social, estoy trabajando el tema cultural también, vinculándolo ya dentro de mirar al otro dentro de su patrimonio, su cultura, ya no alejado de la asistencia. He estado trabajando ese vínculo, y bueno, más adelante estaremos en contacto. Ahí también vi personas colombianas, y bueno, estamos por todos lados, ¿cierto? Los latinoamericanos. Y Carol, creo que muchas gracias a la Universidad de Costa Rica por esta oportunidad, a los compañeros que nos acompañaron, y seguir adelante en esta ruta. Creo que nos vamos tranquilos,
en que algo estamos haciendo por nuestros jóvenes, por nuestra cultura y sobre todo por nuestra identidad latinoamericana. Muchas gracias.